ver, hermanos, con gran alegría me dirijo a todos vosotros con el propósito evidente de ayudaros realmente en el camino esotérico de la autorrealización íntima. En nombre de la verdad, debo deciros que esta enseñanza se ha ido desarrollando en forma paulatina, en forma gradual. Es obvio, pues, que estamos entregando un mensaje a la humanidad, un mensaje para la nueva era actual, un mensaje completamente revolucionario y totalmente diferente a todo lo que en el pasado se conoció públicamente. Nuestra enseñanza va en forma graduativa, repito. Libros Kinder hemos dado varios. Introducción a la Gnosis, el libro de los muertos, y en estos precisos instantes estamos escribiendo otro libro Kinder titulado Mirando al Misterio, el cual trae naturalmente muchas revelaciones nuevas, a pesar de que es Kinder. Más allá de de la enseñanza Kinder, tenemos la enseñanza que podríamos llamar secundaria o media: Matrimonio Perfecto, Revolución de Bell, Rosa Ígnea, Los Misterios del Fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último va la enseñanza de orden superior. Esta está perfectamente concretada o especificada en los mensajes de Navidad de cada año. Desde este instante de ahora en adelante, los tales mensajes no llevarán el título de mensaje en la portada. Se sabrá que son mensajes, pero esto porque lo diremos en el interior, en cualquier página del texto. En la portada solo irá el título específico del libro. Por ejemplo, el Parsifal develado. Viene ahora el libro que titula El misterio del áureo florecer. Más tarde vendrán las tres montañas. Mucho más tarde el libro de oro, etcétera, etcétera. En todo caso, la enseñanza de tipo superior se va desarrollando en los mensajes de Navidad de cada año. Tales mensajes se van desenvolviendo en forma didáctica progresiva. Cada mensaje representará una nota más elevada, una octava más alta, en el camino pues de el esoterismo trascendente y trascendental. Cuando lleguemos a la nota más elevada, a la cumbre, a la nota síntesis, dijéramos, entonces el mensaje habrá concluido. Después de eso, es obvio que me iré con mi Madre Divina Kundalini para la eternidad. En esto de me iré, hay mucho tengo que decir. No voy, sin embargo, estaré con vosotros, como dijo el Cristo, hasta la consumación de los siglos. Hay que saber entender estas palabras. Bueno, mis caros hermanos, dejando a un lado todo este preámbulo, solamente quiero rogarles a ustedes la necesidad de estudiar más a fondo en los mensajes de Navidad de cada año. Es necesario que se reproduzcan estos mensajes incesantemente, porque hasta ahora no se han reproducido. Se agotan las ediciones y no hay quien les reproduzca. Y eso es verdaderamente muy lamentable.
Nuestros mensajes difieren totalmente de cualquier enseñanza conocida a finales del siglo pasado o principios de este siglo, sencillamente por lo revolucionario. Examinemos pues algunos casos concretos para que comprendamos en qué consiste tal revolución. Veamos, por ejemplo, esto de la reencarnación de la salud. Se ha sacado realmente, como dicen los periodistas, mucha punta de ese asunto. Y la gente hasta ahora no ha sabido comprender qué cosa es eso de la reencarnación de la salud. Ante todo, tengo que decirles a ustedes que la palabra reencarnación me parece demasiado exigente. Encarnación, por ejemplo, se sabe que es el descenso de la divinidad en un hombre. Y reencarnación, es decir, se repite tal descenso. La divinidad vuelve y toma cuerpo en otro organismo humano. Se reincorpora. Esto es lo que yo entiendo por reencarnación. En el Tíbet, por ejemplo, se habla de las reencarnaciones de Vishnu. Estoy muy de acuerdo en que eso es muy divino. Recuérdese que precisamente en el Tíbet se celebraban con grandes fiestas las reencarnaciones. Cuando nacía un Dalai Lama se decía que era una reencarnación. Y toda reencarnación era festejada en forma divinal. Así pues me parece que se ha usado del término reencarnación. Krishna, por ejemplo, dice que solamente se reencarnan los dioses, los devas, los pitris, los titanes, etc. Eso es obvio, hermanos, porque para que haya reencarnación se necesita que exista una individualidad sagrada totalmente definida. Si dijéramos que Pedro, Pablo, Juan o Diego, Chucho, Jacinto, José se reencarnan, sería absurdo. Veamos, por ejemplo, el caso de cualquier perico de los palotes, cualquier vecino de esos que vive por ahí. Perdónense en un poquito los términos si se quiere algo jocosos a veces. ¿Qué es en el fondo ese fulano? Un ego, ¿verdad? ¿Y qué es el ego? ¿Qué es el ego? Repito, ¿qué es el ego? Ustedes saben bien qué cosa es el ego, ¿no? ¿Me están entendiendo, hermanitos? ¿Me están entendiendo a través de esta cinta grabadora? ¿Me están escuchando? Atención, por favor, atención. El ego es un montón de qué? De joy. Ah, bueno, está claro, un montón de joy. Entonces es una suma de joy. Hablando sencillamente al estilo de los indostanes, o de los budistas, para ser más claro, decimos que es una suma de agregados psicológicos. Decir agregados o decir yo es lo mismo. Ahora bien, que esos agregados personifiquen a determinados errores, es verdad. El agregado de la ira, o los agregados de la ira, porque son múltiples, son realmente, hasta cierto punto, criaturas subjetivas, o demonios, mejor dijéramos, de tipo subjetivo, dentro de los cuales está enfrascada la conciencia. Envidia, ustedes saben lo que es la envidia, y son muchos los yoes de la envidia, los agregados de la envidia. Fornicación, espantoso es eso, ¿verdad? Son tan innumerables los yoes fornicarios que uno se queda asombrado. Así pues, después de la muerte lo que continúa es un montón de diablos.
Repito, después de la muerte lo que continúa es un montón de diablos. Decir que ese montón de diablos se reencarna me parece un poco absurdo. Piénsenlo bien ustedes, hermanos, o mejor dijéramos, pongan ustedes su mano derecha en el corazón. Pregúntense a sí mismos si sería correcto decir que ese montón de demonios, yoes o agregados que personifican nuestros errores se reencarnan. ¿Acaso los yoes tienen una individualidad definida para decir que se reencarnan? ¿Ustedes saben lo que es una individualidad sagrada? Si los yoes son muchos, ¿dónde está la individualidad? Ahora, si no hay individualidad, ¿quién es el que se reencarna? Es obvio que los yoes no pueden reencarnarse, se reincorporan, es decir, retornan. Eso es otra cosa. Sí, cada uno de vosotros ha retornado muchas veces, eso es verdad. Habéis tenido muchos cuerpos en el pasado, eso es cierto. Pero eso no es reencarnación. La reencarnación es para los individuos sagrados, óiganlo bien, para aquellos que no tienen yoes, que no tienen agregados psicológicos, que son espíritus divinos, puros, inmaculados. Decir que un espíritu divino se reencarna, eso sí es correcto. Pero si hay yoes, ¿cómo puede haber reencarnación? Lo que se habría entonces serían retornos o retornos. ¿Entendido, mis caros hermanos? ¿Me estáis escuchando bien? ¿Me estáis comprendiendo? Diferenciemos, pues, hagamos un análisis profundo. Distingamos entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. El ego retorna. Los individuos sagrados se reencarnan. ¿Comprendido? Entender esto es maravilloso, porque ya, con el solo comprender de esto, ya hay revolución. ¿Y qué diremos, por ejemplo, sobre lo que podríamos llamar evolución? Ya sabemos que la evolución existe, yo no la estoy negando. Si a ustedes los refutan por ahí, diciéndoles que nosotros estamos equivocados, respondan diciendo que nosotros jamás negamos la ley de la evolución. Que lo que sí de ninguna manera podemos aceptar es el ponerle, dijéramos, a esa ley atributos psicológicos que no tiene. Es obvio que hay evolución en todo lo que nace, en todo lo que crece y se desarrolla. Veamos cualquier planta. Hay evolución en la semilla que germina, en el tallo que poco a poco se va desenvolviendo, en el árbol que da fruto. Pero existe involución en el vegetal que se marchita, en esas hojas que caen, en ese arbusto que por último se convierte en un montón de leños. Y eso es obvio. ¿Podría alguien realmente refutarnos esto? Indudablemente que no es posible. Y si nos refutan, lo hacen en una forma completamente absurda. Hay evolución en todo organismo que nace, crece y se desarrolla. Hay evolución en todo organismo que decrece y se marchita y muere.
Nosotros nos apartamos de las leyes de la evolución y de la involución porque son completamente mecánicas, porque pertenecen a las ruedas del samsara. Nosotros follamos la senda de la revolución de la conciencia, que es la que nos conduce a la liberación final. El mismo Jesús, el Cristo, el gran Kabir, enseñó esta senda cuando dijo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Eso es obvio, mis caros hermanos. Al centro es difícil. Tiene 3 factores, es verdad, que son: morir, porque hay que morir. El ego debe morir, debe quedar reducido a polvo. Hay que nacer, sí, necesitamos convertirnos en verdaderos hijos de la luz, maestros del templo de los 2 veces nacidos. Y hay que sacrificarnos por la humanidad. Jesús definió eso cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Entendido? Negarse a sí mismo es morir. Eliminación del ego. Tomar la cruz ya se sabe que es trabajar en la forja de los cíclopes para llegar al nacimiento seguro. Y sacrificarse por la humanidad, mis caros hermanos, es seguir al Cristo, imitar al Cristo. Estar dispuestos a entregar la vida por los demás, en el ara del supremo sacrificio por la humanidad. Como veréis, estos puntos son totalmente revolucionarios. Examinemos otro aspecto, aquel que llaman metempsicosis o transmigración de las almas. Muchos confunden a la reencarnación con la metempsicosis de Pitágoras. Es que la gente no está bien informada, hermanos, no está bien informada. Es un problema que tenemos. Nos toca a nosotros rebatir muchos errores. Es claro que los que, dijéramos, están totalmente fanatizados por dichos errores, reaccionan contra nosotros furiosos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste. La metempsicosis de Pitágoras no es la reencarnación de las almas. Que no se confunda una cosa con otra. La metempsicosis es la misma doctrina de la transmigración enseñada por el señor Krishna en la India, por ahí hace unos 1000 años antes de Jesucristo. Entiéndese por metempsicosis o transmigración todos los procesos evolutivos e involutivos de la rueda del samsara. Indudablemente, a toda alma se le asignan 108 existencias para que se autorrealice. Es incuestionable que si durante esas 108 existencias no logra una alma autorrealizarse, entonces ingresa en la involución mineral sumergida. Desciende dentro del interior del organismo planetario, recapitulando procesos humanos, animálicos, vegetaloides y mineraloides. Cuando se ha hecho tal recapitulación de tipo más bien involutivo, regresivo, descendente, entonces viene la muerte segunda, de la cual habla el Apocalipsis de San Juan y el Evangelio de nuestro Señor el Cristo. El ego queda reducido a cenizas y la esencia, eso que hay de alma dentro de nosotros, liberada, emancipada,
sale otra vez a la superficie, a la luz del sol. Reinicia nuevos procesos ascendentes, evolutivos que parten desde la dura piedra, que se continúan por el estado vegetal, que prosiguen en la estadía animal y que al fin llegan al estado humano. Así la esencia o la alma o las almas liberadas reconquistan el estado humano que otrora perdieron. Al lograrse tal reconquista, pueden asignarle otras 108 vidas al alma que ha entrado en organismos humanos. Y si se autorrealiza durante ese proceso, pues magnífico, pero si durante ese tiempo no logra la autorrealización, entonces se repite el proceso. Vuelven otra vez las involuciones y las evoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la rueda del samsara. Esa es la metempsicosis de Pitágoras, que muchos confunden con la teoría de la reencarnación de las almas. Esa es la doctrina de nuestro Señor el Krishna, el gran avatar hindú. Doctrina que él preconizara hace unos 1000 años, como dije, antes de Jesús el Cristo. Creo que vosotros habéis entendido bien ahora lo que es la metempsicosis o transmigración. Este es un punto definitivamente revolucionario de la gnosis. Un punto importante, mis caros hermanos. Un punto que vosotros debéis entender a fondo, profundamente. Quiero que seáis verdaderamente estudiosos, que seáis serios, que estudiéis este mensaje que se está entregando a la humanidad para la nueva era de la cual hay muchos hermanitos que intentan mezclar nuestra doctrina con mensajes anticuados, con enseñanzas de finales del siglo pasado, principios de este siglo. Es decir, hay quienes pretenden revolver una cosa con otra y no es posible. No me parece que sea conveniente poner vino nuevo en saco viejo. El vino nuevo debe ir en saco nuevo, porque si se pone en saco viejo, el saco viejo puede ser destruido y perderse el vino. Con esto quiero decirles a ustedes que no mezclen la doctrina, el mensaje que estamos entregando, con enseñanzas anticuadas, extemporáneas. Muchos en su afán de estudiar quieren realmente revolver esta doctrina, este mensaje, con doctrinas y enseñanzas extemporáneas, anticuadas. Y el resultado pues es el error. Bueno, ahora quiero que aquí los hermanos me pregunten algo para poder responder y con el mayor placer. Maestro, si una persona, por el hecho de llegar a sus 108 vidas, es decir, al llegar a sus 108 vidas, por el hecho de meterse por el camino de la revolución de la conciencia, se le daría a esta persona más oportunidades de vivir si en dicha vida no alcanzara a realizarse. Es claro, mi caro hermano, que si a una persona se le ha vencido su tiempo, más antes de abandonar sus 108 vidas, es decir, antes de desencarnar, se resuelve a seguir por las sendas del filo de la navaja. Los señores de la ley, por tal motivo, le asignan a esa persona nuevas existencias. Consigue esa persona, pues, salvarse del ingreso a los mundos infiernos. No es muy sabroso realmente entrar en la involución sumergida dentro de los mundos infiernos.
¿Ha entendido? Gracias. Maestro, ¿es verdad que una fracción o una esencia puede repartirse en dos vehículos? Se dan casos muy especiales, mi caro hermano, en que una esencia quede repartida en dos personalidades diferentes. Un caso, por ejemplo, muy interesante fue el de nuestro hermano Pedro López Lindo. Él se sentía viviendo en dos lugares diferentes. Y era que su esencia estaba repartida pues entre dos personalidades, como un perfume, dijéramos, entre dos frascos. Afortunadamente, una de esas personalidades murió y la esencia regresó pues a nuestro hermano Pedro López Lindo. Son casos raros, pero los hay. Gracias, maestro. Maestro, ¿por qué se le dice al trabajo de la magia sexual, se le dice trabajar en la forja de los hijos? ¿Qué tuviera la bondad de explicarme qué quiere decir esto, la forja de los hijos? Pues hay que estudiar a los clásicos griegos, a los clásicos latinos. Ya teniendo uno pues bastante información del clasicismo antiguo, puede intuir, mi caro hermano, si todo lo explicado desde el punto de vista rigurosamente lógico, sería tanto como castrar la enseñanza. Es obvio pues que los ciclos existieron y de eso nos habla perfectamente Homero en su Odisea. Recordemos el caso de Ulises, pues, clavando la terrible estaca en el tercer ojo de uno de esos cíclopes. Interesante, ¿verdad? El ojo cíclope, ese no es otra cosa sino el de la divina clarividente, el tercer ojo. Los cíclopes fueron los lemures, los hombres que conocieron a fondo los misterios del sexo. Cíclopes fueron los hombres que no se habían caído todavía. La forja de ellos no es otra cosa sino la del sexo. Cuando se dice que uno debe trabajar en la forja de los cíclopes, se dice que quiere decir sencillamente que debe trabajar en esa forja donde verdaderamente se hacen los titanes, los dioses. Esa no es otra cosa sino la del sexo, porque del sexo salen los dioses, los héroes. ¿Verdad? ¿Entendido? Maestro, quisiera tener la bondad de explicarme qué relación es la que existe entre su mensaje y el mensaje del maestro Krishnamurti. Con el mayor gusto, mi caro hermano. Voy a darle respuesta a su pregunta. Realmente Krishnamurti es el precursor de la Avatara de la nueva era del Acuario. Toda Avatara tiene un precursor. Jesús tuvo su precursor y este fue Juan, el Bautista. Que mi real ser íntimo, mi maestro secreto, o mi real ser, haya tenido un precursor llamado Krishnamurti, eso está dentro de lo normal. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. Maestro, tuviera la bondad de explicarme qué quiere decir la palabra Rosa Cruz. Oh, me pregunta usted por una palabra también demasiado exigente, mi caro hermano Londoño Campo. En el mundo hay muchas escuelas que se dicen Rosacruces y que de Rosacruces no tienen sino el nombre. También hay muchos individuos que a sí mismos se denominan maestros Rosacruces, hermanos Rosacruces, iniciados Rosacruces, etcétera, etcétera, etcétera.
Ante todo, comprenda usted qué cosa es la rosa y qué cosa es la cruz, mi hermano. Si usted examina cuidadosamente la cruz, verá que tiene que consta de dos líneas o dos palos. El vertical es masculino, ¿verdad? El horizontal es femenino. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Ahora, la rosa es el espíritu. El logos, para ser más claro. Usted sabe lo que significa el abrir la rosa en la cruz, que florezca la rosa en la cruz, es decir, en el sexo, en el centro de los palos vertical y horizontal. ¿Cómo va y de qué manera va a florecer la rosa en el sexo? Centro de los palos vertical y horizontal. ¿Cómo va y de qué manera va a florecer la rosa en el sexo? La cruz es el sexo, óigalo bien. Y para que la rosa florezca en el sexo, ¿qué se necesita? La rosa es el logos, repito. ¿Y en qué forma va a florecer en el sexo? ¿En la cruz? Solamente por medio de la magia sexual, ¿verdad? Eso es obvio. Claro, esto podrán escandalizarse muchos, sobre todo los fanáticos de las distintas escuelas de tipo pseudo-rosa cruz. De nombre de la verdad tengo que decir que verdadero Rosacruz solo es el logo. Hablando en forma plural, Rosacruces son los logos. Solo aquel que haya alcanzado el estado logoico se convierte en Rosacruz. Rosacruz un Buda, Rosacruz un Jesús de Nazaret, Rosacruz un Hermes Trismegisto, etc. Es obvio que muchos aspiran a ser Rosacruz. Para ser Rosacruces se necesita ser gnósticos. No es posible llegar a convertirnos en Rosacruces si antes no hemos sido gnósticos. Los gnósticos trabajamos con la... Repito, nosotros los gnósticos trabajamos con la G de la generación, con la G maravillosa del sexo. Para poder ser Rosacruces, para llegar a ser Rosacruces, debemos antes haber sido gnósticos. Debemos antes haber trabajado en la fragua encendida de Vulcano. Solo así florecerá la rosa en la cruz. ¿Entendido? Maestro, al llegar al final de la séptima gran raza de esta cuarta ronda, ¿la Tierra de ese entonces se convertirá en una nueva luna? Claro, mi caro hermano, que después de la séptima gran raza raíz de nuestro planeta Tierra, nuestro mundo habrá de convertirse en una nueva luna. Los mundos nacen, crecen, envejecen y mueren. La luna que nos ilumina, por ejemplo, fue un mundo que tuvo rica vida en abundancia. En el pasado Mahambantara de Padma o de loto de oro. Pero ese mundo, después de su séptima raza humana, se convirtió en un cadáver. Y ahora es lo que es, una luna. Así también sucederá aquí con el planeta Tierra. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, el caso de los bodhisattvas caídos, ¿cómo se le podría llamar a su existencia? ¿Sería un retorno o sería una reencarnación? Pues en cuanto al caso de los bodhisattvas caídos, debo responder que en ellos hay
reencarnación, puesto que ya poseen el embrión áureo del cual hablo en mi obra titulada El misterio del áureo florecer. Sin embargo, hay algo de retorno en ellos también. Ese tal retorno en ellos se debe sencillamente a que poseen yoes. Los poseen porque están caídos. Puede que en un pasado los hayan eliminado radicalmente, pero al caerse los yoes resucitan. Los ángeles, por ejemplo, que trabajaron en el pasado Mahamvantara de Palma o del Loto de Oro, se cayeron en la Lemuria. Al caerse porque entraron en la generación puramente animalesca y brutal, resucitaron sus yoes. Es claro que cuando esos bodhisattvas vienen al mundo, reencarnan por el hecho de que son embriones, poseen el embrión áureo, pero como tienen yoes, también en ellos hay retorno, el retorno de los yoes. Pues en ellos, hay pues en ellos, para hablar más claro, una mezcla de la reencarnación con el retorno. ¿Entendido? Sí, maestro, muchas gracias. A esto tuve la bondad de explicarme por qué usted dice en una de sus obras, o nos ha aclarado de que Lucifer es Dios a la inversa. Bueno, la pregunta es interesante, mi estimado Londoño Campo, misionero gnóstico internacional, y voy a responderle. Demonius et Deus inversus, dice la Blavatsky. El demonio es Dios a la inversa. Y así es, mi caro hermano. Se dice que Lucifer, y estoy de acuerdo con eso, es el guardián de las 7 mansiones, que solo permite el paso a los iniciados, a los que posean la lámpara de Hermes, a los que hayan sido ungidos con el aceite de la sabiduría. El demonio es Dios a la inversa, se convierte en el celoso guardián de los misterios. Es un poquito trabajoso de comprender a simple vista debido a los prejuicios que tenemos en la mente. Nos hemos acostumbrado a pensar que Lucifer es un demonio y nada más que eso, que Lucifer es el diablo y nada más que eso, y cuando se nos da una explicación diferente nos horrorizamos, ¿verdad? Pues comprendamos. La divinidad, pues, al revés, Lucifer. ¿Y qué? ¿Por qué se escandalizan ustedes de eso? Estoy de acuerdo con la Blavatsky, Demonius et Deus inversus. Pero vamos un poquito más lejos. Pensemos en Lucifer como aquel ser terrible que tiene en una mano la balanza y en la otra la espada de la justicia cósmica. Esto puede ser que los asuste a ustedes un poquito. Me temo que los asuste. Pero voy a explicarles. Es el fuego universal, Lucifer. Si el fuego universal es Lucifer, entonces ¿por qué se asustan? No se asusten. Mejor sería pensar que Shiva, el tercer lobo, el primogénito de la creación o nuestra mónada divina, dentro del campo de acción del mundo universal, personifique a Lucifer. Hay algún modus operandi de Lucifer en nuestra mónada, eso también horroriza mucho. Es que tenemos tantos prejuicios contra las palabras que hemos aprendido. Y debemos libertarnos de los prejuicios. Piensen ustedes por un momento en el tercer logos, es decir, en nuestra mónada individual. Si de ella emana el guardián del umbral, aquel guardián terrible del que nos habla nada menos que Bulwer Lytton, el autor de Canón,
Entonces, demonios et deus inversus, ¿verdad? ¿Entendido? El guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de la mónada divina. Un espejo, donde nos podemos ver de cuerpo entero, tal como somos o como estamos. Porque ese guardián del umbral asume para nuestro bien la figura que personifica nuestro ser. Muchos iniciados, cuando quieren saber cómo van, invocan al guardián del umbral y de acuerdo con la forma y figura que él tenga, deducen entonces las condiciones en que ellos se encuentran. Y trabajan incesantemente para eliminar sus defectos psicológicos. Desde ese punto de vista podríamos decir que Lucifer es el tercer logos. Atrevida la concepción, pero la misma Blavatsky así lo afirma. Los mejores esoteristas no lo niegan. Quiero que ustedes lo comprendan. Ahora, que tenga dos aspectos el fuego, yo no lo niego tampoco, mis caros hermanos. Uno diríamos crítico y otro diríamos tenebroso. Es claro que el fuego es fuego y se puede utilizar para la luz o para las tinieblas. De todas maneras, el Lucifer no es otra cosa sino el mismo tercer logo. ¿Comprendido? Sí, maestro. Maestro, entonces, de acuerdo a su explicación tan clara y tan científica que nos acaba de dar, que el guardián del umbral viene a ser un desdoblamiento de nuestra mónada divina, entonces, el último también viene a ser un desdoblamiento de nuestra misma mónada divina. Eso es claro, de la mónada divina surgen distintos desdoblamientos, mi caro hermano. Eso es claro. De todas maneras, la mónada divina es el Shiva de la sabiduría oriental, el tercer logos, el primogénito de la creación.